En el arranque del programa del día de hoy, seis exsecretarios de salud presentaron una estrategia de 14 medidas para lograr en 8 semanas poner bajo control a la pandemia y evitar el agravamiento con una sindemia, es decir, una confluencia del coronavirus SARS-CoV-2 con el virus de la influenza. Uno de ellos es el exsecretario de Salud y actual rector de la Universidad de Miami, el doctor Julio Frenk, a quien le doy la bienvenida al programa. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu público. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, pues ustedes plantean varias preocupaciones. Comenzaría con un punto que tú tocaste en lo personal y hablas de una normalización de la catástrofe. ¿Crees que estamos cayendo como sociedad un poco aupados por el gobierno en que pues hemos dejado de ver lo que está sucediendo, ha dejado de importarnos? Sí, esa es mi preocupación. Hemos caído, como ocurrió con la violencia, con este fatalismo, le llamé una anestesia colectiva, ya no nos duele cuando vemos las noticias de los miles de muertes, la mayoría de ellas evitables, y vamos perdiendo la capacidad de indignación y es sustituida por un fatalismo de que así son las cosas, ni modo. Y creo que este documento viene un poco a tratar de ser, no tenemos que aceptar las cosas como son, porque además todavía falta, viene un otoño y un invierno que pueden recrudecer muchas de estas tendencias y las medidas hasta ahora simplemente no han trabajado. Entonces, en un espíritu constructivo, un ejemplo de unidad entre diferentes personas que hemos tenido el privilegio de servir en la posición de secretario de salud, se hace esta propuesta muy concreta, muy constructiva, mirando hacia adelante. Si todos los días tuviésemos un accidente aéreo con 400 muertos, que ese es el promedio del número de personas que han muerto por el COVID, seguramente estaríamos estremecidos. ¿Cómo hemos llegado al punto de esa anestesia, Julio? Bueno, es a base empieza desde que arrancó la pandemia, ha sido minimizarla, trivializarla, decir que no es tan grave, acostumbrarnos a que se den por parte del gobierno predicciones que no se cumplen. Esta situación en donde estamos a 6 meses de una pandemia y no sabemos cuántos casos realmente ha habido y cuántas muertes. No sería nada más que se hubiera un accidente aéreo diario, pero es que ni siquiera las autoridades nos dijeran cuántos pasajeros habían perdido la vida en ese accidente. Y parece que llegamos a un punto en el que, bueno, así son las cosas, vamos a pasar a otro tema. Y no puede ser, esta es la mayor emergencia de salud pública y es el peor fracaso del sistema de salud pública mexicano en un siglo. Ciertamente desde que se creó la Secretaría de Salud en 1943, con su nombre original de Salubridad y Asistencia, no hemos tenido una catástrofe de salud pública con una respuesta tan inadecuada. Entonces, es el momento en que dejemos a un lado la arrogancia, en la idea de que todo va bien, la minimización, y asumamos la gravedad del tema no para criticar a nadie, sino para decir es momento de dar un golpe de timón. Es un ejemplo de liderazgo valeroso, reconocer cuando uno se ha equivocado, todos nos equivocamos, y enmendar el rumbo. Lo que no es un ejemplo de buen liderazgo es persistir en una trayectoria que evidentemente y a todas luces no está funcionando. Y como sociedad todavía somos una democracia. Eh, Tenemos que exigir esa transparencia. Deberíamos siquiera saber exactamente cuál es el número de muertos y de casos. Es posible que estemos subestimando hasta en 3 veces esas cifras. Las cifras oficiales sean una subestimación grosera de lo que es la realidad. Ni siquiera en ese nivel tan elemental hemos podido cumplir con una función básica que es informar con veracidad, una función básica de todo gobierno democrático, que es informar con veracidad a la población sobre una situación tan grave como la pandemia.
Julio, voy a tener que hacer un corte en un par de minutos y te voy a pedir, por favor, que te quedes con nosotros, pero antes del corte me gustaría pues preguntarte sobre las recomendaciones. Sin duda, este reporte que hacen ustedes es de interés público y por eso comenzamos nuestro noticiario esta mañana con el tema, pero honestamente, ustedes están recomendando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que incomprensiblemente, al menos para mí, no ha puesto en marcha el gobierno federal. En concreto, 127,000 pruebas semanales, en concreto el uso obligatorio del cubrebocas. Así es, o sea, lo que está en el libro es el consenso científico. Y una de las cosas que ha sido inexplicable en nuestro país es parte nuevamente de trivializar y minimizar. Es la frivolidad con la que se ha hecho. No necesitamos pruebas. Es un desperdicio de recursos, en donde se dice lo importante es tener camas de hospital. Pero claro, puede uno tener una gran capacidad de camas de hospital a base de lo que ha ocurrido, que es que la gente no se presenta, mandando mensajes contradictorios como decir, si se siente enfermo, quédese en su casa. Y el hecho es que sabemos, por el análisis de muertes excesivas, que muchísima gente ha muerto en casa. Entonces, lo que está en esas 14 propuestas es el consenso científico, es simplemente puesto en una forma sintética que tiene una orientación hacia la acción y hacia la propuesta constructiva. Voy a tener que hacer una brevísima analizando la propuesta que hicieron ayer 6 exsecretarios de salud del gobierno mexicano para pues proponer un cambio de rumbo, un golpe de timón en la gestión de la pandemia. Ayer el subsecretario Hugo López-Gatell habló al respecto, dijo que no lo había leído, que lo iba a hacer, pero tuvo estos comentarios entre otros. Bueno, ahora hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen. La verdad es que me causa una enorme... Saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en 6 semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Bueno, pues fue lo que dijo ayer Hugo López-Gatell. Gracias, Julio, por esperarnos en la línea y quisiera conocer tu reacción a lo dicho por el subsecretario de Salud. Creo que encaja en la misma idea de trivializar las cosas. Creo que el documento no dice que en 6 semanas se elimina la pandemia. Presenta un programa de acción para que se pueda implementar en ese periodo de tiempo, pero no que se acaba la pandemia en 6 semanas. Entonces sí, es evidente que no había leído el documento, porque eso no es lo que dice el documento. Lo que el documento tiene son 14 acciones muy concretas, es el consenso de los expertos, no es que un grupo de ilustrados exsecretarios, que por cierto, somos ciudadanos mexicanos, y si todavía vivimos en una democracia, creo que debería de ser muy bienvenida la participación de los ciudadanos. No debería ser motivo de irritación, ni mucho menos. Si hay un diagnóstico, el diagnóstico es crudo, 27 puntos de un diagnóstico muy puntual, y luego rápidamente hay una propuesta concreta de 6 ciudadanos mexicanos que han tenido el enorme privilegio de servir a su país y que queremos ver que las cosas mejoren. Yo sí creo que hay que dar una sacudida a la realidad que estamos viviendo y no trivializarla y no caer en esta anestesia colectiva. Mira, las proyecciones son que para finales de este año el COVID-19 va a ser la causa número 1 de muerte. Y yo nomás quiero poner eso en contexto. Desde hace 30 años no ha habido una sola enfermedad infecciosa que esté entre las 5 principales causas de muerte. Y la última vez que una enfermedad infecciosa fue la causa número 1 fue hace 45 años. Son años y años, décadas de lucha, no de los funcionarios que tenemos el privilegio de servir por un periodo limitado, sino de generaciones de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que le habían dado a México no un sistema de salud perfecto, pero que sí mejoraron considerablemente las condiciones de salud de este país. Y que por un manejo inadecuado perdamos 4 décadas de avance y lo tomemos
como si no pasara nada, sí me parece muy serio. Creo que hay que reconocer que no se siguió en México los protocolos que han sido consensuados entre la mayor parte de los expertos del mundo, y simplemente hay que tener ese liderazgo valiente que dice, vamos a corregir el rumbo. Y lo que se propone es acciones muy concretas para, en este lapso, enmendar el rumbo. No va a acabar todavía la pandemia, eso sucederá, y yo soy muy optimista al respecto, cuando haya una vacuna. Y yo espero que también otra de las lecciones es que al final la ciencia, junto con la disciplina social, que se moviliza con una comunicación clara, esa combinación de la conducta social y de la tecnología basada en ciencia es lo que nos va a permitir salir adelante. Requerimos un liderazgo claro para que la gente tenga un mensaje, sobre todo el uso de cubrebocas. Se estima que si se usara por más del 90% de la población, evitaríamos 27,000 muertes de aquí a enero de 2021. Es un sacrificio que bien vale la pena, es una medida de disciplina social que bien vale la pena. Y luego está la ciencia. Nos hemos dedicado estos 2 años a denostar a los científicos, a recortar los presupuestos, a caer en un oscurantismo que yo no había visto en mi vida profesional en torno a la política científica. Es el momento de reconocer que eso es lo que nos va a salvar. Y cuando salgamos de este proceso, entonces espero que tomemos la oportunidad para aprender las lecciones y no volver a la vieja normalidad, sino a una mejor normalidad. Y eso va a incluir preguntarnos por qué arrancamos el año de la pandemia con un sistema de salud tan debilitado, con esta reforma que se hizo al vapor apenas en octubre del año pasado, y que ha dado lugar a un organismo que simplemente no funciona y no está a la altura de las exigencias de la población. Es el momento de relanzar una conversación sobre el sistema de salud que deberíamos de construir. Eso tendrá que esperar a ese momento. Ahora podemos tomar una serie de acciones concretas, específicas, es lo que está planteado ahí, en un lapso perentorio, lograr que se hagan las previsiones presupuestales para tener vacuna contra la influenza y evitar la sindemia, y vacuna contra COVID-19 cuando aparezca, esperemos a principios del año próximo. Y luego sí creo que tiene que haber un gran momento de reflexión, de rendición de cuentas, por qué las cosas pasaron como pasaron, y un camino hacia adelante, sobre todo en materia de política científica y de política de salud, para que al menos todos estos miles y miles de muertes, todo este sufrimiento, todos estos compatriotas que han perdido su trabajo, ese sacrificio al menos plantee la posibilidad de un futuro mejor para México. Pues Julio, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me queda pues un minuto apenas y no quiero dejar de preguntarte esto por último. ¿Tienes confianza en que se hará caso a lo que ustedes plantean por parte del gobierno federal? Bueno, si va a seguir la conducta que ha habido hasta ahora, no tengo confianza. Ese es parte del problema. Es esta soberbia de pensar que todo está bien y la trivialización del fenómeno que vivimos. Por eso es este llamado. Yo quisiera que en vez de colgarle letreros a la gente, escucháramos, somos ciudadanos, todos somos mexicanos y mexicanas, todos queremos lo mejor para nuestro país. Esta es una propuesta hecha con la mejor de las intenciones. Ojalá hubiera ese espacio de diálogo, como digo, ese ejemplo de liderazgo valiente para enmendar el rumbo. Julio Frenk, ex secretario de Salud, rector de la Universidad de Miami. Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente en el programa este día. Gracias. Gracias, Pascal. Gracias. Bueno, pues es la opinión de